Hay noches que parecen destinadas a la gloria, noches en las que el Santiago Bernabéu se viste de gala y sus fantasmas susurran hazañas al oído de sus héroes. La Champions League, el Real Madrid, el Manchester City. Los ingredientes estaban sobre la mesa para otra cena legendaria, pero el fútbol, a veces, es un poeta cruel que disfruta rompiendo los guiones más hermosos. Anoche, el Madrid no perdió un partido. Anoche, al Madrid le rompieron el corazón en su propia casa. El marcador final dice 2-1 a favor del Manchester City, pero esos números no cuentan la historia completa. No cuentan la historia de la esperanza, la controversia, la frustración y la agonía que se vivieron sobre ese césped sagrado. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo el equipo de los milagros terminó arrodillado ante su gente? Quédate conmigo, porque vamos a desgranar, minuto a minuto, la crónica de una noche que empezó como un sueño y terminó como una pesadilla. Una noche que demuestra que en el fútbol no hay nada escrito. El partido arrancó como un huracán blanco. Desde el primer segundo, el Real Madrid salió a morder, a demostrar quién mandaba en ese coliseo. La presión era asfixiante. El City no podía salir de su campo. Y la magia no tardó en aparecer. Apenas superado el primer minuto de juego, Vinicius Jr., ese demonio indescifrable, recibe el balón, encara y con una finta que rompe cinturas, se mete en el área. Cae. El estadio entero grita ¡penalti! Por un instante, pareció que la historia de siempre se repetía, con el Madrid golpeando primero. Pero el árbitro, tras la euforia inicial, señaló que la falta había sido justo en el borde del área. Era un tiro libre peligrosísimo, pero no la pena máxima. La decepción duró poco, porque la sensación era clara. El Madrid era un vendaval. Valverde se paró frente al balón. El Bernabéu contuvo la respiración. Y su disparo, tras desviarse en la barrera, se fue rozando el poste. El gol se mascaba en el ambiente. El Madrid era una sinfonía de ataques rápidos y transiciones verticales, mientras el City, la máquina de la posesión, parecía un simple espectador desconcertado. Y el guión parecía seguir su curso perfecto. A los 6 minutos, Rodrigo, el Rayo, el hombre que tiene una cuenta personal contra el City, inventa una jugada por la derecha, levanta la cabeza y pone un centro medido, perfecto, para que Vinicius, solo en el segundo palo, la empuje a la red. Era el gol. Tenía que ser el gol. Pero de forma inexplicable, el remate del brasileño se fue fuera. La cara de Vini lo decía todo. Era una oportunidad de oro, de esas que en Champions no se pueden perdonar. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa jugada sería un presagio de la noche que estaba por venir. A pesar del fallo, el Madrid no bajó los brazos. Siguió percutiendo, dominando, y el fútbol, que a veces es justo, le dio su recompensa. Minuto 28. Una jugada que nace en la inteligencia de Bellingham, que encuentra a Rodrigo en la banda derecha. El Rayo encara, se mete en el área, y con esa sangre fría que lo caracteriza en las noches grandes, define al primer palo, engañando al portero. ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! El Bernabéu explotó. Ahora sí, el 1-0 subía al marcador y la lógica se imponía. Rodrigo, de nuevo él, abría la lata contra su víctima favorita. La celebración fue una liberación. Parecía el inicio de otra noche mágica, otra exhibición de poder del rey de Europa en su castillo. Pero este Manchester City es diferente. Ya no es el equipo que se asusta en el Bernabéu. Es un equipo con cicatrices, un equipo que ha aprendido a sufrir, y no tardaría en demostrarlo. Solo 7 minutos después del gol madridista, en un córner llegó el golpe. Un centro al área, un cabezazo, un rebote confuso, y el balón le queda muerto a O'Reilly, que con un remate certero, fusila a Courtois, 1-1. El estadio enmudeció. Fue un golpe inesperado, un jarro de agua fría que nadie vio venir. El Madrid, que había sido inmensamente superior, veía como en una jugada aislada, a balón parado, el City le empataba el partido.
La confianza se transformó en nervios. El partido había cambiado por completo. Y entonces, justo cuando el primer tiempo agonizaba, llegó el momento que definirá este partido para siempre. La jugada que será debatida durante semanas. Un centro al área del Madrid, y Rüdiger, en su marcaje férreo sobre Haaland, lo derriba. El noruego cae, y todo el banquillo del City salta pidiendo penalti. El árbitro, en primera instancia, dice que no hay nada, pero el VAR lo llama. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las imágenes se repetían una y otra vez. ¿Hay contacto suficiente? ¿Se deja caer Haaland? Es una de esas jugadas grises de interpretación. Pero tras varios minutos de suspense, el árbitro corre hacia el monitor. Y en el fútbol, cuando el árbitro va al monitor en el Bernabéu en contra del Madrid, rara vez las noticias son buenas. Y no lo fueron. El colegiado regresó al césped y señaló el punto de penalti. El Bernabéu estalló en una protesta monumental, pero la decisión estaba tomada. Erling Haaland, el androide, el hombre que había estado desaparecido durante 40 minutos gracias al marcaje imperial de Rüdiger, tenía en sus botas la oportunidad de darle la vuelta al partido. Y Haaland no es de los que perdonan. Con una frialdad nórdica, engañó a Courtois y puso el 1-2 en el marcador. Era increíble. El Madrid se iba al descanso perdiendo en casa un partido que había dominado a placer. El guión se había roto en 1000 pedazos. Y para colmo de males, justo antes del pitido, Courtois tuvo que hacer una doble parada milagrosa a Haaland para evitar el tercero. Esa atajada mantuvo al Madrid con vida, pero la sensación era la de un equipo noqueado, confundido, que no entendía cómo había pasado de la gloria a la lona en apenas 15 minutos. El segundo tiempo fue un monólogo de impotencia. Fue la historia de un quiero y no puedo. El Real Madrid salió con el orgullo herido, dispuesto a asediar la portería del City. Y lo hizo. Encerró al equipo de Guardiola en su área. Ancelotti movió el banquillo, metió a sus mejores piezas de ataque. Pero la muralla defensiva del City, liderada por un Rubén Díaz imperial, parecía insuperable. Y cuando la muralla se agrietaba, aparecía la figura de Donnarumma. Lo intentó Bellingham, con un intento de vaselina sutil que se fue por poco. Lo intentó Vinicius con sus carreras, pero se estrellaba una y otra vez. El tiempo pasaba y la frustración crecía. Cada minuto que corría en el reloj era un clavo más en el ataúd de las esperanzas blancas. La grada no dejó de animar, empujando a su equipo, creyendo en otro milagro. Y el milagro casi llega. Minuto 84. Entra en el campo Endrick, la joven perla brasileña, la última bala de Ancelotti. Y en una de sus primeras intervenciones, un centro al área, y el chico, con un instinto de depredador, se eleva y conecta un cabezazo perfecto, picado, que buscaba la red. El estadio entero se levantó, gritando un gol que parecía cantado. Pero entonces, una mano milagrosa de Donnarumma desvió el balón lo justo para que se estrellara violentamente contra el travesaño. El sonido metálico del poste fue como un portazo en la cara de la esperanza. La imagen de Rodrigo y Endrick, tirados en el césped, con las manos en la cabeza, fue el retrato de la desesperación. Ahí se acabó el partido. Aunque quedaban minutos, todos en el estadio, y también los jugadores, supieron que esa era la última gran oportunidad. El fútbol, esta vez, les había dicho que no. El pitido final solo confirmó la tragedia. El Manchester City había conquistado el Santiago Bernabéu, y lo hizo a su manera, resistiendo, sufriendo y golpeando en los momentos clave, con la ayuda de un VAR que sin duda será el gran protagonista de todas las portadas. Anoche, el rey de Europa aprendió una dura lección. En la Champions moderna, dominar no siempre es ganar. Y perdonar, sobre todo en tu propia casa, es un pecado que se paga con la más dolorosa de las derrotas,